Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy buen día, que el Señor los guarde, los acompañe, esté con cada uno de ustedes y definitivamente esté llenándonos de su presencia cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Que el Señor sea el que nos esté acompañando. De verdad que sí necesitamos cantidad de su presencia en nuestras vidas y en nuestras familias. Por eso en este momento yo creo que pongámonos en la presencia de nuestro amado Dios y Rey, para que sea Él que nos enseñe y nos traiga esta enseñanza el día de hoy, y que esa enseñanza de verdad lo pongamos por obra, porque solo si hacemos las cosas correctamente podremos ver respuestas a tantas solicitudes que tenemos. Por eso pongámonos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por permitirnos otra oportunidad de venir aquí a estar en tu presencia, a escucharte, a saber ¿cuáles son tus planes? ¿Qué son las cosas que tenemos que corregir? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos quitar de nuestra vida? Y no solamente eso, ¿qué podemos hacer para agradarte, Señor? Especialmente para eso, para agradarte, Señor, para darte lo mejor de nosotros, Señor Padre eterno. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por el don de la vida. Te damos gracias por el don de la familia. Te damos gracias por cada uno de los dones que nos permites día a día para que nosotros podamos sobrevivir. Gracias, Señor misericordioso, porque si no fuese por ti, Señor, ¿a dónde podríamos ir? Señor, perdónanos tantas veces que no contamos con tu presencia, que no contamos con tu consejo, que no contamos, Señor, con tu compañía, Señor, para caminar en este valle, Señor misericordioso, un valle de lágrimas, un valle que nos hemos generado por todo nuestro pecado, Señor, en tristezas, en dolor, en aflicción. Señor misericordioso, solo tú, Padre Santo, puedes darnos la oportunidad de caminar por valles diferentes que nos lleven hacia ti, Señor. Solo tú puedes mostrarnos el verdadero camino, así como lo dice tu palabra, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Sé en nuestras vidas ese camino, esa verdad. Sé en nuestra vida, Señor misericordioso. Hoy ponemos a toda nuestra familia bajo tu protección, amado Dios y Rey. Pon cerco de ángeles alrededor de todos y cada uno de ellos, Señor Padre Santo, desde el mayor de toda nuestra familia al menor, Señor. Tú conoces todas las ramas genealógicas, Señor misericordioso, mejor que nosotros, Señor. Porque nuestras situaciones han hecho que nos desconectemos de nuestros familiares, Señor. Pero tú, Padre Santo, sí los conoces y te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor misericordioso. Y aún, Señor, te pedimos por cada una de las personas, Señor, cercanas que nos rodean, aún no siendo familiares, Señor, pero que de alguna manera, Señor, tú has puesto en nuestro camino, tú has puesto cerca de nuestras vidas para hacer de tus planes una realidad en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por tantas cosas que tú nos das y nos enseñas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque solamente tú, Padre mío, puedes ayudarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos muestras la verdad, porque tú abres nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues allí en esa conquista diaria, en esa lucha diaria, Señor, contra el enemigo, para que nosotros podamos salir victoriosos, porque eres tú quien vas
frente a nosotros, Señor. Va frente a nosotros, sacando del camino todo estorbo y toda trampa, siempre y cuando nosotros nos sujetemos a tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, misericordioso. Te pedimos, Señor misericordioso, que en este momento traigas esa palabra, Dios mío, traigas esa palabra a la cual el Espíritu Santo nos permita entender, Señor, que nos pueda revelar, Señor, para que la entendamos, Señor, para que no solamente la entendamos, sino que la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, la pongamos por obra y asimismo, Señor, la podamos confesar, proclamar a otros, Señor, que están necesitando de tu mensaje. Amado Dios y Rey, nuestro Señor Jesucristo, que la sangre tuya venga sobre nosotros, nos redima del control que el enemigo ha tenido de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Amado Señor, que tu sangre poderosa hoy, Señor, nos perdone nuestros pecados, porque a diario pecamos, Señor, y nos permita ser limpios, Señor, por medio de tu sangre, para que podamos estar en la luz, en la comunión con nuestros hermanos, haciendo las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y asimismo que tu sangre poderosa nos permita vivir delante de nuestro Padre, justificados y viviendo en santidad. Gracias, eterno Dios y Rey, que tu palabra sea dada en nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Dice lo siguiente: los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito con la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley de Dios, un par de tórtolas o pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y bendijo a María su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, imagínense en esta palabra tan hermosa, donde se relacionan varios personajes. Se relacionan los padres de nuestro Señor Jesús. Está también pues el niño que recién estaba nacido, está el anciano Simeón, ¿sí? Y está la profetisa Ana también. Y una de las cosas que uno a veces piensa, bueno,
sí hay que cumplir normas, de pronto habían promesas, o sea, como que todo se va dando de una forma como matemática, o sea, como que se va dando así una cosa tras la otra. Y yo me ponía a pensar, a veces, ¿por qué se nombran tantos personajes? ¿Por qué se dice una cosa y después es como se partiera a la historia de otra persona y luego a la otra de otra persona? En este caso, cumplieron pues el tiempo de purificación los padres de Jesús. Luego va al anciano Simeón, a quien el Espíritu Santo le da una promesa. Y luego aparece la profetisa Ana, que también se acercaba y hablaba de nuestro Señor Jesús, como si lo conociera mucho, bastante, ¿sí? Entonces, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué significa todo eso? Eso como pareciera como un relojito, como que todo se fuera dando para cada uno de acuerdo a lo que el plan de Dios pretende. Y la verdad es esa. Las cosas de Dios se dan en el plano del reino de los cielos muy secuencialmente. Tú haces esto, si tú haces esto, este hace esto, si este hace esto, este hace esto otro, y así sucesivamente. En la vida nosotros pensamos que hacemos así, pero a veces tú haces una cosa y cuando tú piensas hay otra respuesta muy diferente a lo que tú planteabas. Eso es lo que sucede muchas veces en el mundo. ¿Y a dónde yo voy con esto? Resulta que a los padres del Señor les correspondía cumplir con una ley, con un mandamiento. El mandamiento era purificarse, ¿sí? Y después, apenas terminara la purificación, ellos debían presentarse al templo. Esa es una historia. La segunda historia es, el anciano Simeón es un hombre de oración, es un hombre que tiene una promesa y es un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y está la otra persona que es Ana, que también es una profetisa y que puede ver las cosas de Dios también, porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tal si nuestro padre José, ¿sí?, y la Santísima Virgen no hubieran cumplido el tiempo, o sea, no hubieran cumplido con las fechas, por decirlo así, de la purificación y se hubiesen demorado un poco más? Y se hubiesen demorado en ir a presentar al niño, y fuera de eso, no solamente demorado para presentar al niño, sino para cumplir con las ofrendas que debían dar. ¿Qué tal si ellos se hubieran demorado? Lo digo porque es que en estos tiempos, por ejemplo, que debería hacerse el bautizo del niño de acuerdo con las normas que hay ahorita en nuestra iglesia, de lo más pronto posible, ¿cierto? Bautizar a nuestros hijos. Resulta que si hubieran esperado a que el niño hubiese cumplido más tiempo, o sea, hubiese cumplido por ahí unos 2 años o 3 años, o como pasan con muchos en estos tiempos, que hasta el momento en que se piensan contraer matrimonio se bautizan, porque esa es la verdad. ¿Qué hubiese pasado esa situación? O sea, si ellos no hubiesen cumplido con la ley. Si ellos no hubiesen cumplido con la ley, será ¿cuántos años? Porque la promesa para el anciano Simeón era que él no iba a morir hasta no ver al Salvador. ¿Cuántos años le hubiera tocado vivir al anciano Simeón? ¿Cierto? Y si hubiese alcanzado a vivir todos esos años. Porque también está esa situación. Muchos se van de esta tierra esperando una promesa no cumplida, ¿verdad? Como que se desesperanzan. No que se desesperan, se desesperanzan. O sea, pierden su esperanza, pierden su fe. Y entonces igualmente Ana
ya tenía 82 años, ya son bastantes mayores, también, o sea, no hubiese podido cumplir con las cosas a tiempo, ¿verdad? Y entonces nos podemos dar cuenta de algo. Muchísimas cosas que el Señor dice que debemos hacer, si nosotros las cumplimos en el tiempo justo, o sea, cuando Dios lo dice, si nosotros cumplimos esas cosas, lo más seguro es que eso que cumplimos lleva a que en otra persona, que no precisamente en este caso el anciano Simeón no era familiar, pero se cumpla una promesa que Dios le hizo a esa persona, ¿sí? O sea, si yo cumplo lo que me corresponde por mandato, estoy haciendo que mis acciones beneficien a otra persona y a su vez esta a otra persona. No nos damos cuenta cuando nosotros no cumplimos mandamientos a quienes estamos perjudicando. Y muchísimas veces nosotros al no cumplir mandamientos perjudicamos precisamente a los más cercanos. ¿A qué quiero decir yo con esto? Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa, ¿sí? De pronto no has hecho ese proceso de sanación, no has hecho ese proceso de limpiar muchas cosas y de verdad de estar en esa situación constante de revisar tu vida, porque es que son muchísimas las cosas que nosotros hemos aprendido que ni siquiera logramos como que observar de nosotros, de verdad que no logramos discernir. Y si nosotros no hacemos ese proceso constante de estar en la presencia de Dios, haciendo lo que Dios nos dice, nosotros estamos afectando a otros seres cercanos. Por ejemplo, si tú debes sanar situaciones de tu adolescencia por las cuales tomaste decisiones erradas, de pronto te relacionaste con alguna persona y hiciste tu voluntad y terminaste en un matrimonio con hijos y demás. Uno tiene que ser exhaustivo para revisar esa situación y ponerse en orden con Dios. ¿Por qué razón? Porque si se hizo algo en contra de Dios, eso quiere decir, si no dependiste de la voluntad de Dios para establecer un nuevo hogar, ¿qué es lo que sucede? Tus hijos van a repetir ese patrón, vas a afectar a esas personas, sin contar las personas que en ese momento afectas. ¿Por qué? Porque en ese momento estás afectando a tus padres, ¿sí? Estás afectando como sus sueños, sus esperanzas, estás afectando, o sea, su futuro, porque también, ¿cierto? O sea, estás retrasando una bendición, por decirlo así. Una de las cosas que hacen los judíos es que a los niños desde que nacen, básicamente empiezan a enseñarles la Torah, es el libro de ellos, ¿no? La Torah. Entonces ellos enseñan este libro y los niños a los 12 años deben presentarse y hablar de la Torah. No solamente hablar de la Torah, ellos deben cumplir las normas que están especificadas allí. Por eso de tal manera se dan las cosas que nosotros vemos a un pueblo que es próspero, un pueblo que es privilegiado, porque como que si tú cumples las cosas que tienes que hacer, tú vas a bendecir a las personas que están a tu alrededor. Es decir, si tú cumples la ley de dejarte guiar por tus padres, por ejemplo, para esa escogencia, para ese trabajo, para esa pareja, etcétera, resulta que si tú cumples esos mandamientos, no solamente te bendices tú en tu vida, sino que estás bendiciendo a tus padres que están recibiendo promesas que ellos posiblemente hayan obtenido en su oración, y no solamente a tus padres.
estás bendiciendo a tus hijos posteriores y a la vez a las otras personas que se relacionan con esto. Uno dice que no, pero como mínimo uno está afectando a 6 personas. Y yo me ponía a pensar, si el suicidio hace eso de afectar hasta 6 personas cerca de ti, ¿por qué la bendición de Dios no? Y la realidad es que sí. Por ejemplo, si dependes de Dios, bendices a tus padres. Como mínimo 2 personas. Bueno, póngale una. Pero si están, lo más seguro es que las 2. Bendices a tus hermanos, por el ejemplo que estás dando. Bendices a tu pareja y a la familia de tu pareja. Bendices a los hijos que vayas a tener. Y no solamente bendices a los hijos, sino que bendices a los nietos. Y ellos a su vez a sus hijos, a los hijos de los nietos. O sea que cuando tú cumples un mandamiento de Dios, tú estás generando toda una esfera de bendición. Una esfera grande de bendición. Por eso cuando José y María llegan al templo después del momento de la purificación, ellos están bendiciendo en la medida de que están cumpliendo con algo que Dios les pide. Están trayendo la bendición a su hogar, ¿no? Aparte de eso, pues digamos que es un niño y están bendiciendo a Jesús. No solamente es eso, sino que están bendiciendo al anciano Simeón, que tenía una promesa de ver al Salvador. Lo están bendiciendo a él. Fuera de eso, están bendiciendo a Ana, que pudo ver también y hablar del Salvador, ¿sí? A muchas personas. Esta mujer básicamente vivía en el templo, no era del templo, pero vivía casi en el templo por todas las oraciones y servicios que hacía. Y esto hacía que ella pudiera hablar a otras personas. O sea que mire cuántas personas Ana le llega a hablar del Salvador. O sea, cuántas personas terminaron siendo bendecidas solo porque San José y la Santísima Virgen cumplieron con el mandamiento de llevar al niño al templo. En ese momento, presentarlo en el templo. O sea que, asimismo, nosotros hacemos en nuestras vidas. Pero cuando nosotros no estamos en comunión, porque miremos que ellos estaban en comunión y comunicación con Dios, y entonces sabían los tiempos exactos en que debían aparecer. La Santísima Virgen y San José, en el tiempo exacto, terminada la purificación, llegaron al templo. En el tiempo exacto, el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo. Y en el tiempo exacto estaba también Ana en el templo para decir lo que tenían que decir. O sea, si nosotros cumplimos lo que Dios nos dice, nosotros estamos trayendo gran bendición a muchísimas personas. Y por eso las respuestas positivas de que si tú bendices a otros, tú recibes también bendición. A veces no hacemos las cosas que Dios nos pide. Muchas veces nos retardamos porque queremos hacer nuestra voluntad. Y muchísimas veces más porque no escuchamos a Dios a través de su palabra. Porque ese fue el libro que Él nos dejó. Allí nos dejó lo que Él desea de nosotros. Allí nos dejó sus mandamientos. Y entonces si yo no los quiero escuchar, entonces no lo busco. Tengo un resentimiento tan especial con mi Padre terrenal y eso me desliga, me aparta de la relación que debo tener con mi Padre celestial. Yo necesito restaurar mi relación de comunicación con Dios para saber qué Dios quiere de mi vida y saber hacia dónde debo caminar y en qué momento debo caminar. Yo necesito tener ese contacto con mi Padre Dios para yo saberlo, para yo hacer lo que a Él le agrada. Si yo hago esto, si yo hago lo que a Él le agrada, la bendición no es solo mía, yo bendigo a los demás. Por eso las vidas de muchas personas que hacen conforme a la voluntad de Dios, bendice a muchísimas personas.
no solamente a una, a muchísimas personas. Impacta a muchas personas. Entonces, cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú estás impactando a muchas personas de tu vida y de tu alrededor, que te conocen. Por eso es que es necesario esa relación, por eso es que es necesario esa comunicación, por eso es que es necesario realmente cumplir los mandamientos, realmente saber qué es lo que Dios quiere cada día para ti. Porque ese día el Señor tiene esa palabra específica para que tú camines en la voluntad de Él. Y no es, sí, yo tengo que ir a orar, sí, no, es cuántas veces, por ejemplo, en el día de hoy el Señor dice, cuántas veces yo he hecho la voluntad del Padre. Yo casi no escucho la palabra, o sí la escucho, pero pues yo no la pongo por obra. Entonces, allí ya me está diciendo que hay algo que yo estoy haciendo que a Dios no le agrada y tengo que arrepentirme de esa situación. Entonces, si yo casi no escucho a mi Padre Dios, perdóname, Señor, porque casi no te busco, casi no te escucho, casi no me gusta cumplir tus mandamientos. Son sus mandamientos. Casi no me interesa conocer lo que tú estás diciendo. Y entonces, Señor, yo te pido perdón por eso, porque no solamente no he traído la bendición a mi vida, sino que no he dejado que tú bendigas a través de mí a otras personas. Porque es que mi cumplimiento hace que se bendigan otras personas. Perdóname, Padre Santo, por tantas bendiciones que se han retrasado por causa del que yo no me relacione ni cumpla contigo. ¿Y por qué? Entonces yo me vuelvo responsable de lo que los demás no tienen. Pues es que el Señor quiere que seamos como uno. Lo dijo claramente en el Evangelio de San Juan. Que ellos sean uno contigo como yo soy contigo, lo hizo nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor pretende. Y si yo soy uno con mi Padre, soy uno con mis hermanos también. O sea que estoy rompiendo otro mandato, otro querer de mi Señor. El ser unidad con mis hermanos, el ser unidad con los que Dios ha puesto conmigo. Si nosotros pensáramos en esa unidad con nuestros hermanos, la vida nuestra sería muy diferente. Pero no, estamos en una situación de egoísmo, en una situación de es que usted no quiere que yo sea bendecido, es que usted no quiere lo mejor para mí, es que es que yo prefiero mantener distancia con los demás. No me estoy dando cuenta que yo me estoy perjudicando y estoy perjudicando a otras personas. Tremendo, tremendo lo que la palabra de Dios nos dice y que a veces no le prestamos atención. ¿Cómo el Señor necesita que nosotros nos volvamos uno? O sea, que seamos verdaderos hermanos. Es eso, que seamos verdaderos hermanos. Que seamos verdaderos hijos suyos. Que hagamos su voluntad para que todos recibamos bendición. No, Señor, yo trabajo por lo mío y pare de contar. No es así como Dios funciona. Entonces, si tú hoy no has recibido bendiciones, si tú hoy te das cuenta que muchas bendiciones se han alejado de ti, o sea, como que no están ahí, es porque no estás funcionando en unidad. No estás funcionando para todos. Entonces necesitamos prestar esa atención para que todos funcionemos correctamente. Tenemos que darnos la oportunidad de, al buscar nuestra bendición, que otros se beneficien. Acordémonos lo que Santiago decía: ustedes oran mal, porque oran para su beneficio. Y es cierto. No estamos orando para que otros también se beneficien. Es que si yo recibo una bendición, no solamente la voy a recibir yo, la van a recibir otras personas conmigo. Si yo no hubiese cambiado mi oración, si yo no hubiera pedido para que mi esposo realmente conociera de Dios y le sirviera a Dios, ¿cuántas personas, aún de las personas que nos escuchan, no estarían siendo bendecidas? Gracias a Dios, aunque ahora entiendo lo que hice más ampliamente, de verdad que sí. Gracias a Dios cambié mi oración,
porque mi oración no solamente me bendijo a mí, no solamente bendijo a mis hijos, sino que está bendiciendo a muchas personas que nos escuchan. Y yo hoy tengo para darle gracias grandemente. Y espero que tú pienses igual, para que le des gracias a Dios por todo lo que el Señor da. Si hoy tú no has recibido tu bendición, ¿qué tipo de oración tienes que cambiar? O sea, ¿qué oraciones estás haciendo que necesitas cambiar? Es importante que seamos conscientes de que somos uno en Dios. Somos hermanos en Dios. Y que Dios nos quiere bendecir a todos. O sea que lo que tú haces correctamente hoy está bendiciendo a otros que ni conoces. Y eso le agrada a Dios. Y por eso que tú haces hoy, el Señor trae la bendición también para ti. Permitámonos de verdad estar en comunión y en comunicación con Dios. Permitámonos hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, porque si el Señor te dice hoy, haz esto, hazlo hoy, no mañana, no pasado, porque no sabes a cuántos le retrasaste la bendición. El no hacer lo que Dios quiere hace que todo se tenga que movilizar para que llegue otro momento específico para que pueda llegar una bendición. Entonces no te retrases. Si Dios te dice hazlo hoy, no lo hagas mañana, para que prontamente a tu vida llegue la bendición. Si tú haces la voluntad de Dios, de verdad que la bendición trae, la obediencia trae la bendición. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.